Buenas a todos, yo soy el pastor Jorge Figueredo. Desde hoy vamos a comenzar a compartir la palabra de Dios a través de este grupo. Realmente me siento muy agradecido para que podamos compartir esta palabra tan hermosa que está en la Biblia y el Evangelio que nos dio el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar vamos a leer una parte de la Biblia. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muchas personas me preguntan cómo se recibe el Espíritu Santo. Inclusive hay muchas maneras que la gente piensa cómo uno recibe el Espíritu Santo. Algunos piensan que por cantar mucho o alzar las manos o pedir que el Espíritu Santo venga, uno puede recibir el Espíritu Santo. Otras personas piensan que el Espíritu Santo se recibe a través de la oración. Entonces orando yo puedo recibir el Espíritu Santo. Otras personas piensan que el Espíritu Santo es una emoción. Se emociona tanto que a algunos le llega la emoción hasta caerse, a algunos le llega la emoción hasta de diferentes maneras, se emocionan cada momento. Pero en la palabra de Dios dice, Jesucristo dijo cuando vino en este mundo, que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice. Las palabras de Dios son el espíritu. ¿Y qué nos da? La vida. Nosotros podemos ver que el mundo, la tierra que estaba desordenada y vacía, ¿qué fue lo que le cambió? La palabra. En Génesis capítulo 1 está saliendo que creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué dijo luego Dios? Y dijo luego Dios, sea la luz. Entonces cuando se hizo la luz, desaparecieron las tinieblas. Nosotros podemos ver en ese lugar la tierra cómo cambió. ¿Cuál es el objeto que le cambió? La llegada de Jesucristo, la llegada de la luz verdadera a la tierra fue el objeto de cambio de la tierra. No es que emocionalmente no es algo, sino es un cambio verdadero. Cuando Jesucristo vino en este mundo, Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy en día, lastimosamente, muchas personas quieren obtener el cambio por su esfuerzo, por su obra, por su sacrificio, o piensan que por hacer muchas obras de caridad, o piensan por hacer alguna obra buena, puede recibir el Espíritu Santo, puede ser parte de Dios. En la Biblia hay un ejemplo. En Hechos capítulo 10 había un hombre que se llamaba Cornelio. Este Cornelio, ¿cómo era? Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, dice, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, dice. Esta persona era una persona excelente, una persona ejemplar en su barrio, en su ciudad. Yo creo que muchas personas le reconocerían, esta es una persona muy buena. Mira cómo hace muchas limosnas, mira cómo ayuda a mucha gente, mira cómo ora, mira cómo hace tantas cosas bonitas para el pueblo. Esta persona yo creo que está apto para entrar en el reino de Dios. Pero ¿qué pasó un día? Cornelio, en una visión, de repente un ángel del Señor se le apareció y le habló. ¿Qué le dijo? Cornelio, envía hombres a Jope. Allí hay un hombre que se llama Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, dice. Vamos a pensar bien en esta palabra. Cornelio, según su punto de vista, yo creo que soy salvo. ¿Por qué? Tengo buenas obras. Yo creo que soy salvo porque no soy una persona que anda haciendo lo malo. Yo creo que soy salvo. ¿Por qué? Porque soy una persona correcta, excelente. Trato de hacer mi máximo esfuerzo para agradar al Señor. Si no fuera salvo, ¿cómo andaría así? Hoy en día también muchas personas dirían, yo no fumo,
Yo todos los días oro al Señor, yo leo la Biblia, yo hago mucho esfuerzo y sacrificio para agradar a Dios. Por eso también yo creo que Dios está conmigo. Porque esa justicia que está teniendo depende claramente de lo que Él hace, de su esfuerzo. Cornelio también tenía esa vida. Pero un día, el ángel del Señor se le apareció cuando estaba orando. Entonces, orando al Señor, el ángel le dijo: Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. No tenía otra opción, Cornelio, que enviar hombres a Jope, donde estaba Pedro. Entonces Pedro tuvo que venir para explicarle el camino, lo que es la salvación. Vamos a pensar en este punto. Cornelio, si no hubiera tenido un contacto o no hubiera encontrado con Pedro, él pensaría que estaba bien. Él pensaría: yo cuando me muera me voy al cielo. Ese era su punto de vista. Pero el punto de vista de Dios es muy diferente. Sí, tú haces muy bien, tú estás haciendo muy bien, pero tú todavía no eres salvo. ¿Por qué? Te falta la salvación. Por eso, para oír la salvación, necesitas oír el Evangelio. Ese punto también muchas personas hoy en día difieren mucho. ¿Qué es el Evangelio? No tienen una idea clara qué es el Evangelio. Pero como la Biblia es la palabra de Dios y claramente nos explica el Evangelio, entonces no lo podemos encontrar. ¿Qué es el Evangelio según la palabra de Dios? En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 están escritos: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, dice. Esto es muy importante. En el Evangelio, la justicia de Dios. Acá está hablando de una palabra muy importante que en otro capítulo, en otra sección estaríamos hablando sobre la justicia de Dios y la justicia humana. Pero un poco quiero tocar este punto. La justicia de Dios y la justicia humana son totalmente diferentes. La justicia de Dios viene del cielo, viene de Jesucristo. La justicia humana viene de las obras, del esfuerzo, del sacrificio humano. Pues acá está escrito: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Luego está escrito, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hay una palabra: el justo vivirá por la fe. Hoy en día también hay una controversia muy grande entre las personas. ¿Cómo podemos ser justos? Si en una parte de la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 10, está escrito: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Si en la Biblia dice que no hay ni un justo, pero aquí está diciendo: el justo por la fe vivirá. Entonces, uno puede volverse de pecador a justo, aquí claramente, por el Evangelio. Cornelio estaba equivocado. Cornelio quería justificarse delante de los ojos de Dios. Quería ser justo por medio de su esfuerzo, su obra, su sacrificio. Por eso, gracias al Señor, por la misericordia grande del Señor, el ángel se le apareció y le dijo a quién tiene que oír. Cornelio rápidamente enviando junto a Pedro. Pedro vino junto a él y explicó el Evangelio. En Hechos capítulo 10, versículo 43 está escrito una palabra: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, dice. El tema de Pedro. Pedro no le dijo a Cornelio: ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal? Sí. Vamos a hacer la oración de fe. Pedro, ¿qué le explicó? Sobre el perdón de los pecados. Pedro le explicó
sobre el Evangelio. El Evangelio podemos decir que es buena nueva, buena noticia. Entonces, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si nosotros nos vamos en 1 de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo mismo había dicho una palabra también. Además, os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, en el cual perseveráis. Después dice, asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O si no, creísteis en vano. Luego, con más detalles, explicó el apóstol Pablo que él era el Evangelio. Porque dice que Cristo murió por nuestros pecados conformes a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a la Escritura. ¿Qué era el tema de predicación? Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado por nuestros pecados y Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese era el Evangelio de Cristo, en la cruz de Cristo. Por eso, en 1 Corintios capítulo 1, en ese pasaje, el apóstol Pablo estaba diciendo también, los griegos buscan sabiduría y los judíos quieren señales. Pero ¿cuál era el tema principal de la predicación del apóstol Pablo? Era el Evangelio. ¿Qué decía ahí? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos era un tropezadero. Para los gentiles es una locura. ¿Por qué? Porque los judíos estaban acostumbrados, para ser justificados, ellos necesitaban sí o sí de la obra. Sí o sí ellos querían ver dentro de ellos la obra, porque así ellos pensaban que iban a ser justificados. No 100% por la justificación que viene de Jesucristo. Y los gentiles, ellos querían oír algo muy maravilloso, algo sobrenatural, algo filosófico, algo científico. Ellos no querían, no tenían ningún interés de oír sobre Jesucristo, sobre la cruz de Cristo. ¿Para qué nosotros necesitamos saber que Jesucristo murió en la cruz? Hoy en día también. Hoy en día la gente quiere oír muchas cosas. Pero cuando hablamos sobre el perdón de los pecados, cuando hablamos sobre la cruz de Cristo, cuando hablamos del Evangelio que nos hace justos por la fe, muchas personas rechazan en sus corazones porque es demasiado simple para ellos. Pero en la cruz de Jesús, en la cruz del Calvario, ocurrió el milagro más grande y más sorprendente. Ocurrió el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. Cristo, para salvarnos de nuestros pecados, en lugar de nosotros, Él se sacrificó en la cruz, derramando su preciosa sangre. El apóstol Pablo, los apóstoles, los hermanos, los discípulos de Jesús, los cristianos, ¿qué tema ellos tocan? Tocan sobre Cristo crucificado, porque eso es lo más importante. Hoy en día muchas personas dejando de lado eso, pisoteando la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz por nuestros pecados, tocan muchísimos temas que ni siquiera muchas veces entienden ellos mismos o la gente entiende. Nosotros podemos ver Cornelio cuando escuchó a Pedro, que dice la palabra de Dios. Le predicó sobre el perdón de los pecados. ¿Cómo se obtiene el perdón de los pecados? No es por el simple hecho de pedir perdón. Hoy en día muchas personas están equivocadísimas por pedir perdón. Señor, perdónanos. Piensan que van a ser perdonados. En la Biblia está escrito claramente: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. La paga del pecado es la muerte. Tiene un precio. Por eso, para que nosotros obtengamos el perdón de los pecados, sí o sí tiene que haber una paga. En Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: porque la paga del pecado es muerte.
para que nosotros podamos ser libres del pecado, ya hay un precio. Algunos dirán, no, pero yo hice muchas cosas buenas. Yo construí varias iglesias, yo hice muchas cosas, yo ayudé a mucha gente, o inclusive como en la Biblia está escrito, como en San Mateo está escrito, ¿cómo está escrito? Nosotros profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Jesucristo, ¿qué les va a decir a ellos? Yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos ¿en qué se estaban apoyando? Nosotros hicimos algo para el Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Ahí está saliendo mi obra. No está saliendo la obra de Jesucristo. Jesucristo, Él para eso vino. Cuando Él vino al mundo, Él tuvo una misión muy importante. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a José acerca de su esposa María, el ángel le había dicho una palabra. Tu mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. Jesucristo tuvo una misión muy importante, salvarnos del pecado. ¿De qué manera? ¿Por qué tenía que salvarnos del pecado? Cuando una persona necesita un salvavidas, cuando ya encuentra su incapacidad, su límite, necesita a alguien que le salve. Pero si una persona puede por sí mismo, si una persona puede lograr su salvación por su esfuerzo, ¿para qué necesita un Salvador? Como así también, según el punto de vista de Dios, nadie, ningún ser humano puede ser justificado, puede ser salvo por su obra. Por eso necesita 100% la obra de Jesucristo. Por eso Jesucristo vino a este mundo, ¿para qué? Para salvarnos de nuestros pecados, pagando el precio del pecado. ¿Cómo? Como la Biblia está escrito, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Jesucristo, ¿qué pasó? Tenía que cargar con todos nuestros pecados, luego morir en la cruz. Por eso, en Isaías capítulo 53, versículo 6 está escrito: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es muy sencillo. ¿Qué hizo Dios? Ya que para nosotros es imposible cargar o pagar con nuestros pecados, ¿qué es lo que hizo Dios? Nuestros pecados totalmente fueron cargados en Jesús. Así está escrito en la palabra de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué tenía que cargar? Porque Él era el responsable de pagar. Por eso Él, cuando nació, después, un día fue cargado todos nuestros pecados en Él. Cuando Juan el Bautista había bautizado a Jesús, todos nuestros pecados fueron cargados en Jesucristo. Por eso Juan el Bautista dijo una palabra muy importante. En San Juan capítulo 1, versículo 29 está escrito: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesucristo que venía a él el siguiente día, ¿qué estaba diciendo? Aquí está, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. ¿Por qué él había dicho esa palabra? ¿Por qué él testificó esta palabra? Porque todos los pecados fueron cargados en Jesús. Quitó todos nuestros pecados y cargó en Jesucristo para que Él, en lugar de nosotros, sea sacrificado. Como dice la palabra, el sacrificio de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso Jesucristo, Él tuvo que morir en la cruz.
Al morir en la cruz, Él derramó su preciosa sangre. Y la última palabra que Él había dicho era, consumado es. ¿Qué significa consumado? Es pagado. ¿Cuánto tiempo? Totalmente pagado. Luego nosotros, si leemos el libro de Hebreos capítulo 9, específicamente, en el versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. Jesucristo, ¿qué obtuvo para nosotros con su muerte, con su sacrificio? No un perdón temporal. No un perdón que depende otra vez de nuestra obra. Yo voy a pagar su pecado, pero si ustedes cometen otra vez los pecados, entonces ya obtienen otra vez el pecado. Ahí está escrito, ¿no? ¿Cómo está escrito? Eterna redención. Eterno perdón de los pecados. Por eso, desde ese momento, el Padre Dios, recibiendo toda la paga por nuestros pecados, nos hizo justos. En Romanos capítulo 5, versículo 19 está escrito, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fuimos constituidos pecadores. O sea, todos fuimos pecadores porque nacimos por Adán. Por Adán fuimos pecadores, no por nosotros. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Así también, por la obediencia de uno, se entiende que esa obediencia es de Jesucristo, que Él obedeció al Padre Dios, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y por esa gracia, por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, los muchos, está saliendo, serán constituidos justos. Ahí ya ustedes pueden comprender que somos justos. ¿Por qué somos justos? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. No solamente Dios nos hizo justos. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 está escrito, porque con una sola ofrenda, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Qué dice ahí? Que fuimos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos, dice. Somos, está afirmando que somos, está diciendo que ya somos santos. ¿Mediante qué? Mediante Jesucristo. Mediante la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, hecha en la cruz por nuestros pecados, nos hizo santos. Y no solamente santos. En Hebreos capítulo 10, versículo 14 está escrito, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Qué maravillosa esta palabra. Nos hizo perfectos para siempre con una sola ofrenda. Hoy en día, lastimosamente, las personas quieren llegar a la justificación, a la santificación, a la perfección por su obra. Por eso están intentando. Jamás van a llegar así. Pero Cristo ya nos regaló la justificación por la sangre de Jesucristo. La santificación y la perfección que viene por la fe. Por eso, si ustedes leen el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 17 está escrito. Añade, Dios dijo esa palabra, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué dice Dios? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Dios,
ya recibió toda la paga, la totalidad de la paga, 100% por nuestros pecados. Por eso Dios ya sentenció, ya puso una nueva ley. ¿Cuál es la ley? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, para que nosotros seamos justos, para que nosotros seamos salvos, para que estemos sin pecados, solamente hace falta creer. Eso nomás. Porque la Biblia dice, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado, dice. Una vez que ya fue remitido, fue pagado, ya no hace falta ofrendar algo para pagar por nuestros pecados, porque Jesucristo ya pagó, ya no hay. Hebreos capítulo 10, versículo 18 está escrito. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Después nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice. Qué maravillosa esta palabra. Por eso yo leí Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es el evangelio de vuestra salvación? Lo que hizo Jesús en la cruz, lo que recién estaba explicando a ustedes, sobre la salvación eterna, la justificación por la fe y eterna, la santificación por la fe y eterna, la perfección por la fe. El nuevo pacto, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Eso es el evangelio. Nos hace justo por la fe. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando uno oye el evangelio y cree en él, ahí recibe el Espíritu Santo. Ahí fue sellado con el Espíritu Santo. Esa es una regla, única regla, no hay otra forma. No me digan que usted recibió el Espíritu Santo por el bautismo o por otra cosa, porque no es así. Cornelio mismo, cuando escuchó el evangelio sobre el perdón del pecado, ¿qué dice la palabra? En Hechos capítulo 10, versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, dice. ¿Cuándo ellos recibieron el Espíritu Santo? Cuando escuchaban la palabra que Pedro estaba diciendo sobre el perdón de los pecados. Recibieron la salvación, entendieron que eran justos, santos y perfectos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí recibieron el Espíritu Santo. Esa es la única regla, no hay otra manera. Espero que estén bien, espero que pasen bien. Cada momento nosotros estaremos encontrándonos por medio de este medio para compartir un poco más la palabra de Dios. Cualquier pregunta que tengan, por favor, que ustedes puedan comunicarse o puedan enviarme mensaje para que podamos compartir cada momento la palabra de Dios. Entonces también pueden compartir entre sus amigos esta palabra. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.